agrada y nos parece grato verles, a los que hacían tiempo no venían, a los que hacía años no veíamos y ya están más grandes, y a los que vienen por primera vez también, bienvenidos. Y a Dani también, bienvenido. Hola. Ahorita les preguntaron qué era libertad. ¿Han pensado en eso? Alguien contestó, no me acuerdo quién fue por acá, hacer lo que uno quiere. Pero resulta que pasa que en la Biblia tenemos que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De cuál libertad está hablando Jesús? ¿Quién fue quien mencionó eso? Jesús dijo que nacimos siendo esclavos, o sea que no somos libres. Dice, yo salgo y hago lo que yo quiera. Pero ¿será que eso es así? ¿Será que eso es verdad? Ahí le dice que nacimos en una condición de esclavitud. ¿Por qué? Que nacimos siendo esclavos del pecado y no hacemos, aunque decimos yo hago lo que yo quiera, pero lo único que yo hago es la maldad y el pecado que está en mi corazón. De manera que la verdadera libertad es cuando yo no hago lo que quiero, sino hago lo que debo hacer. Y esa es la verdadera libertad que nosotros tenemos, pero en Cristo. Porque ¿qué pasa cuando tomamos una decisión por Cristo? Ya puedo decir no al pecado. Y esa es la verdadera libertad, de decir no al pecado. Quiero que me acompañen haciendo una oración y vamos a introducirnos en el tema de esta tarde. Padre, gracias, porque eres tú, Señor, quien envía la lluvia, quien hace salir el sol sobre justos, sobre injustos. Gracias por ese tiempo que nos das también de compartir tu palabra. Oramos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, guiándonos en ese tiempo, Señor, y que podamos reflexionar, Señor, en la Escritura y conocerte, Padre. Oramos, Señor, dándote a ti las gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El título para hoy es ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? No sé si ustedes vieron en algún momento un programa de televisión en que hay puertas. Hay una serie de puertas y le dicen, mira, detrás de esta puerta, y le daban una serie de características y la persona decidía, no la de Monster Inc., no, como programas de concurso o algo así. Y daban algunas características de quién estaba detrás de la puerta, o lo que había ahí detrás de la puerta. Y la persona tomaba la decisión de abrir o no esa puerta. Cuando pensamos en un Salvador, ¿a quién buscamos, no? ¿Cómo sería? Decimos, esta es una persona que te va a salvar a ti. ¿Qué ideas vienen a nuestra mente de cómo sería esa persona? ¿Alguien que estaría dispuesto a dar la vida por ti? Pensar en, de pronto, cómo sería físicamente, cada una de las características que tendría, cómo sería su apariencia física. Si es un salvador, un libertador, sería una persona bastante atlética. Si pensamos de pronto en, mira, detrás de esa puerta está una persona que nunca te va a abandonar, una persona que será fiel, que nunca te va a mentir. ¿Te importaría cómo sería físicamente? ¿Abrirías esa puerta? ¿A quién estamos buscando? En los tiempos de Jesús, ellos estaban a la expectativa de que vendría un libertador. Vendría un libertador, pero en la mente de ellos estaba que iba a ser un líder militar. Iba a ser alguien que iba a coordinarlos a todos y decir, vamos a juntar un gran ejército y vamos a combatir contra este imperio que nos suprime, que es el imperio romano. Y tenían la expectativa de un líder con gran poder, con gran ímpetu. ¿Y qué tenían ellos con Jesús? Una persona que les enseñaba, que les mostraban las escrituras y les daba a conocer a Dios. Una persona que no era como todas las películas de Hollywood pintan a un Jesús con el pelo largo, con su barba, con los ojos claros. Y no sabemos si a ciencia cierta fue de esa manera. Pero es muy probable que sea trigueñito y parecido a un egipcio. Y no como lo pinta Hollywood, que con sus ojos claros, y hay una película de Jesús, no me acuerdo de qué época es, pero que tiene así todo el pelo alisado y con su full cepillado y hablaba así todo despacio. No, era una persona que
era del común. Le dice la Biblia que hubo un momento en el que lo querían coronar y él se escabulló y pasaba desapercibido. Isaías dice que no vimos atractivo en él. No era una persona que físicamente dijera, uy, es bien pintoso. No. Pero la expectativa que ellos tenían de ese libertador era más hacia un líder militar. ¿Qué esperamos tú y yo de Jesús? ¿Qué queremos con él? Hoy vamos a conocer un personaje que tuvo un encuentro con Jesús, que tuvo una conversación con Jesús, pero que tristemente tomó una mala decisión con respecto a Jesús. Y hoy quiero compartirte y quiero que, voy a decir el nombre, y ustedes van a, lo primero que venga a sus mentes, van a decirlo, ¿listo? Cuando yo mencione el nombre, lo primero que venga a sus mentes, ustedes lo dicen, ¿listos? Yo sé que ustedes lo conocen, y si ustedes no han leído la Biblia, y no, mínimo, tal vez ha visto la película de Jesús y sabe quién es él. A ver, ¿listos? Pilato. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Que se lavó las manos. Que se lavó las manos. ¿Por qué? Porque estaba en pandemia y le exigían que se lavara las manos. Que era muy... con mucha higiene en su... soldado romano. Vamos a ver, de Pilato. Vamos a conocer un poquitico más de Pilato. Y para ello vamos a ir a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, estamos en el Evangelio según San Juan. Estamos estudiando ahí. Los que no tienen su Biblia, ayúdenle a la persona que tiene ahí a su lado. Juan capítulo 18. Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 18. Juan 18. ¿Listos? La vez pasada estuvimos mirando cómo Jesús entregó cuentas y cómo Jesús oró por sus discípulos. Y antes de eso, ¿se acuerdan que estuvimos viendo estos últimos momentos en que Jesús está con sus 12? Les ha hecho la promesa de que les va a enviar un Salvador. Les lavó los pies. ¿Se acuerdan cuando Mariana le lavó los pies a su mejor amiga? Eso fue hace unas reuniones atrás. Jesús estuvo en ese servicio y está pasando sus últimos momentos con los discípulos. Ya Judas salió de la última cena. ¿Y a dónde fue? Fue a entregar a Jesús. Fue a traicionar a Jesús. Entonces, finalmente, al comienzo del capítulo 18, si ustedes me siguen aquí, vamos a leer los titulitos chiquiticos que aparecen ahí en nuestras Biblias. Si su Biblia es como la suya, va a tener al principio del capítulo 18, ¿qué título? Entonces Judas va y lo entrega. Estaba Jesús orando con sus discípulos en un lugar donde solía orar, y allá va Judas porque sabía que iba a estar allá. Y llega con la guardia de los principales sacerdotes, los alguaciles, y lo arresta. ¿Qué hace Judas? Como para darle la señal de cuál era el que tenían que apresar. ¿Qué hace? Le da un beso. Y ahí tenemos esa escena. Después, ¿qué hacen con Jesús? Lo llevan a una serie de juicios. Lo llevan a un juicio ante el sumo sacerdote. Son juicios premeditados. Todo lo tenían estrictamente planeado. Porque convocar a 70 personas para un juicio no era fácil. Pero ya ellos lo tenían totalmente planeado. Fueron... apresaron a Jesús, lo llevan a toda esta serie de juicios, y ahora, después de llevarlo a estos juicios, en ese momento de ese juicio con los sumos sacerdotes, empezaron a buscar y a preguntar de qué acusamos a Jesús. Y dice la Biblia en otro de los evangelios que convocaron a personas para que dijeran falso testimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que acusaban a Jesús injustamente, que acusaban a Jesús de cosas falsas. Entonces acusaron a Jesús, y las únicas cosas que encontraron es que llegaron personas y dijeron: lo escuchamos a él, y él dijo que iba a destruir este templo y que al tercer día que lo iba a destruir, que al tercer día lo iban a volver a construir. Y empezaron, pero cuando se levantan falsos testimonios, ¿qué pasa? Que escuchan a uno y la otra contraparte y ninguno de ellos concordaba. Por lo tanto, no sabían qué hacer. Entonces los sumos sacerdotes estaban allá rascándose la cabeza, Anás y Caifás, hasta que de un momento a otro le preguntan: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías?
Y él dijo, sí, yo soy. ¿Y sabes qué hizo el sumo sacerdote? Cogió sus vestidos y los abrió en señal de indignación. Y dice, ¿qué más pruebas queremos? Ya él ha dicho y ha proclamado una blasfemia. Pero no era una blasfemia porque Jesús, ¿quién es? Jesús es Dios mismo. De manera que con ese antecedente es que nos vamos a encontrar a este juicio. Versículo 28 del capítulo 18 de Juan. Entonces, alguien que me ayude leyendo Juan capítulo 18, versículos 28 y vamos a leer hasta el 32. A ver, alguien con voz fuerte que me ayude. Gracias. Gracias por ser voluntario, Molano. 22 al 32. 28 al 32. Vamos a estar atentos, vamos a hacer silencio. ¿Listos? Miren, pongan cuidado, chicos. La atención. Ustedes están acostumbrados a ver videos de TikTok y los videos de TikTok son muy cortos, ¿no? Que su atención no sea igual a un video de TikTok. Su atención tiene que ser mucho más prolongada y más larga. No dejen que muchas cosas los distraigan. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Manos quietas. Yo se lo hago a mi hijo, que tiene 7 años. Manos quietas. ¿Saben cómo están las manos? Quietas. Los pies. Quietos. La boca. Y la otra parte de la atención es la mirada puesta en quien está hablando y los oídos atentos. Usted hace ese ejercicio de la atención y usted va a aprender un montón. Usted se deja distraer y va a perder mucha información. Y no solo por este contexto, sino en todo. Ya va a ir mal en su colegio, no va a poder prestar atención a absolutamente a nada. Y se pone peor porque cada vez que van creciendo los tiempos de atención son mucho más largos. Entonces, vamos a prestar atención a la lectura y vamos a hacer algunas preguntas al texto bíblico. Ahora sí, Juan capítulo 18, versículos 28 al 32. Dani. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraban en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ok. Entonces, después de que le hicieron ese juicio totalmente injusto con los sacerdotes, lo llevan ante Pilato. ¿Quién es Pilato? Es un gobernador. Es un gobernador que habían puesto sobre una provincia de cuenta como un alcalde menor, ¿sí? Pero ante él llevaban ciertos tipos de juicios. Entonces, notaron lo que dice el versículo 28. Jesús no durmió durante toda esa noche. En la noche lo apresaron y toda la madrugada le estuvieron haciendo una serie de juicios, lo estuvieron golpeando. Y dice que ya era de mañana, versículo 28, era mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y vamos a analizar un poquitico acerca de estos fariseos. ¿Qué es lo que están haciendo? Y nota sus acciones aquí en ese versículo. Es triste, ¿no? Pensar en que están acusando a alguien injustamente y a la vez dicen, yo no entro en la casa de Pilato. ¿Por qué dicen que no pueden entrar en la casa de Pilato? Para tomar la Pascua. Para que no contaminarse, porque es que este Pilato es un gentil, o sea, es una persona, y eran despectivos con todos aquellos que no eran judíos. ¿Un gentil qué es? Para un judío, un gentil es todo aquel que no es judío, o sea, todo aquel que no tiene temor de Dios. Por lo tanto, ellos creían que se contaminaban simplemente con entrar en la casa de Pilato, pero no eran conscientes de que la contaminación que ellos estaban causando, a causa de llevar a Jesús y acusarlo injustamente, de hablar mentiras y hablar falso testimonio. ¿Quiénes eran los que estaban contaminados? Esos fariseos. Ellos antes contaminarían peor a Pilato, pero entonces simplemente dejó ese apunte. Versículo 29. Pilato les preguntó y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Cuál es el delito de que lo están acusando? A lo que ellos contestaron en el versículo 30, es un malhechor, si no, pues no te lo hubiésemos traído aquí. Y entonces Pilato observa y dice, bueno, y se da cuenta y empieza como que esta situación está un poco extraña. Me traen una persona aquí, ¿cuál es la acusación? Y nota que ellos no
le presentan ninguna, sino dicen, no, si es un muy malvado, es un malhechor, pero los malhechores eran los corazones de ellos. Versículo 31, ¿qué dice Pilato? Les dice, ¿por qué no le juzgan ustedes? Y los judíos, ¿qué dijeron? A nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie. El pueblo judío tenía una forma de gobierno en el que también había la ejecución, la pena de muerte. Había ciertas faltas, pecados que conducían a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y había un ejercicio de lapidación. ¿Saben que en la lapidación había un apedreamiento con ciertas, digamos, ciertos actos pecaminosos? Digamos, un hijo. Si el hijo era rebelde y desobediente, ¿qué hacían? El papá lo disciplinaba y lo castigaba. Pero si ese hijo seguía en la necedad, ¿qué hacían? Hay una ley en Deuteronomio que habla de que ese hijo lo llevaban y el papá lo presentaba y decía, este mi hijo es un glotón, un borracho, es un hijo contumaz. ¿Y sabes qué hacían? Dice que lo sacaban fuera del campamento y lo lapidaban. Y así solucionaban el asunto. Fuerte, ¿no? ¿Eso qué nos muestra? Que todos nosotros, de una u otra manera, mereceríamos la muerte, porque hemos sido de ese tipo de conducta con nuestros padres. Pero a la vez también eso presentaban que, supongamos, una familia con 3 hijos, y la hija mayor es necia, desobediente, rebelde, ¿y qué pasa? Sus papás la disciplinan, pero ella persiste en su rebeldía. Así que finalmente se te da el último paso. ¿Y qué pasa con el chico? La chica muere. ¿Qué creen que va a hacer los 2 hijos, los 2 hermanos de ella? ¿Van a seguir el mismo ejemplo de ella? ¿O van a coger un escarmiento por causa del pecado? De manera que siempre que hablaba todo esto, nos presentaba 2 cosas. Uno, la santidad de Dios. La paga del pecado es la muerte y el pago justo a causa de nuestro pecado. Pero, entonces ellos están mintiendo al decir, volviendo acá a los sacerdotes, diciendo que nosotros no nos es permitido dar muerte. Sí lo podían hacer, pero ¿sabes qué están haciendo? Pilato, mátalo tú, nosotros no queremos nada que ver aquí. De una manera se están lavando las manos los sacerdotes al llevárselo a Pilato. ¿Y qué hace Pilato? Versículo 32, notamos que todo esto no es un plan ajeno a Dios, sino que dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. ¿Qué había dicho Jesús? ¿Se acuerdan en esa conversación en Juan 3 con Nicodemo? Que les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús sabía de antemano que iba a ir a morir en la cruz. Los judíos lo pudieron haber matado en lapidación, apedreado. Es más, una vez lo intentaron, pero no murió así. Jesús sabía que iba para la cruz. Y era la manera en que Él iba a pagar por nuestros pecados. Entonces, miremos versículo 33. Vamos a versículo 33 y hasta el versículo 36. A ver quién me ayuda con esa lectura. Estamos en Juan capítulo 18, versículos 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ok. Hasta el 38. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, ahí tenemos, Pilato
está frente a frente con Jesús. Los fariseos y los sacerdotes se lo trajeron, acusado de ser un malhechor, de ser un malvado, pero Pilato empieza a hacer un interrogatorio a Jesús. ¿Qué es lo primero que le pregunta en el versículo 33? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le está preguntando? ¿Eres tú el Mesías prometido? ¿Qué esperaba el pueblo judío? Ellos esperaban un líder militar que los iba a librar del imperio romano. ¿Se acuerdan cuando, tal vez ustedes vieron eso en Navidad, tal vez el año pasado, cuando vienen los magos sabios de Oriente y acaba de nacer Jesús? Y Herodes escucha de esos sabios que dice, uy, venga, no, es que nació el rey de los judíos. ¿Y sabes qué hizo Herodes? Herodes tenía miedo, porque ¿qué pasaba? ¿Qué iba a pasar? Era una amenaza para un imperio. Era una amenaza que se levantara un rey de en medio del pueblo que iba a quitar del trono a Herodes y al César y a todos ellos. Y de manera que Herodes manda a matar a un montón de niños para dar muerte a este que los magos y los sabios de Oriente estaban diciendo que era el rey de los judíos. Por lo tanto, cuando Jesús pregunta todo esto, Él les dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Qué le contestó Jesús a Pilato? ¿Dices esto por ti mismo o te lo dijeron? En pocas palabras, ¿no? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo está preguntando? ¿Quién te informó de eso? ¿Ustedes piensan que Pilato escuchó alguna vez de Jesús? Es muy probable porque Jesús movía multitudes. Jesús dice la Biblia que iba de un lado a lado en la barca y muchas personas le seguían. Muchos de sus sermones, muchas personas les escucharon. Pero ¿qué tenemos ahí? Jesús le dice a Pilato, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? La expectativa que el pueblo tenía de un rey de los judíos era un líder militar que iba a estar en oposición al gobierno. Pero Pilato nunca escuchó de Jesús como un líder alzado en armas, como una persona que era un caudillo y levantaba y movía multitudes y vámonos con espadas para combatir al César. Es más, cuando le tentaron a Jesús y se acercan a Jesús y le dicen, ¿es lícito no dar impuestos? ¿Qué contestación tuvo Jesús? Deme una moneda. ¿De quién es la cara que está acá? Del César. Ah, pues denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca estuvo en oposición a los gobiernos de la época y no era ese líder militar para este momento. Pero lo que tenía Pilato aquí era el testimonio de los fariseos que simplemente le estaban comunicando este tipo de cosas. Y Jesús le contesta de esa manera. Y nota lo que esta conversación que tiene Pilato con Jesús, versículo 35. ¿Qué le contestó Pilato? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Nota que Pilato muy seguramente había escuchado de él. Tal vez hasta de pronto lo había visto. Pero el concepto que Pilato tenía de Jesús no era de un malhechor, ni era de ese rey de los judíos que venía a acabar con el imperio romano. Pero ahora Jesús está frente a él y Pilato tiene una gran oportunidad de preguntar, de conocer, de indagar. Pero también Pilato tenía que tomar decisiones frente a ese Jesús que tenía ahí al frente. Y esas decisiones las vamos a ver en la segunda parte de la enseñanza, que tienen mucho que ver con cada uno de nosotros. Entonces, por ahora vamos a pausar. Ustedes se van a levantar, se van a poner sobre sus pies y van a disponerse al primer piso.